Vendí la herencia de mi madre para nuestra casa y mi esposo la transfirió a su ex. Ella tiene hijos. Tú eres estéril. En su fiesta de reconciliación revelé que el estéril era él y que la policía esperaba afuera. Hoy llora tras las rejas por fraude mientras yo recupero cada centavo. Abrí la puerta con mi llave y me detuve en seco. Los muebles eran diferentes. Olor a comida recién hecha. Una chamarra pequeña colgada en el perchero. Fotos de David con otra mujer en la pared de mi sala. 2 niños corriendo por el pasillo. Piel clara. Ojos claros. Pelo rubio. Mi madre me tocó el hombro. Carolina, ¿segura que es esta casa? Antes de poder responder, una mujer salió del pasillo en bata. Vio a 2 desconocidas en su sala y agarró a los niños detrás de ella. Disculpen, ¿se les perdió algo? Sentí a mi madre clavándome las uñas en el brazo. Esta es mi casa. Acabo de comprarla. Soltó una risa corta. Te equivocas. David puso esta casa a mi nombre. Es mía. Me miró como si le diera lástima. Ahora largo, antes de que llame a la policía. Se llamaba Laura, la ex de mi esposo. Solo alcancé a leer su nombre en los papeles que me puso en la cara antes de que mi madre me jalara del brazo hacia el carro. No dijo nada en todo el trayecto. Solo me miraba de reojo con los labios temblando. Esa expresión todavía me persigue en las noches. 3 semanas antes, mi madre había firmado la venta de su panadería. 30 años amasando pan desde las 5 de la mañana. Las manos deformadas por la artritis. La espalda que ya no se enderezaba del todo. Me entregó el cheque sentada en su cama con las manos temblorosas sobre las mías. Esto es para tu hogar, mi hija. Le di el cheque a David esa misma tarde. Déjame encargarme de todo, amor. Me dijo besándome la frente como hacía siempre que quería que yo supiera que todo iba a estar bien. Recorrimos 17 propiedades en 3 meses hasta encontrar esa casa. David me abrazó cuando la vimos. Esta es, amor. Le creí. Confié como una tonta. Y ahora otra mujer me estaba corriendo de mi propia casa con los papeles a su nombre. Cuando llegué, David estaba tirado en el sofá con el control remoto. Ni siquiera volteó cuando entré. ¿Dónde está mi dinero? Cambió de canal. Lo usé para algo más importante. ¿Regalarle a tu ex una casa con el dinero de mi madre es más importante? Se encogió de hombros. Laura me dio 2 hijos. Tú no puedes darme ni uno. Es lo justo. 6 años intentando tener hijos. Doctores. Tratamientos. Estudios. Todos para mí. Siempre para mí. David nunca se hizo uno. No es necesario. Amor. El problema claramente eres tú. Agarré mi celular. Se puso furioso. Me lo arrancó de las manos y lo estrelló contra el piso. La pantalla explotó en pedazos. Ya, mujer. No te hagas la tonta, o termina peor. Me miró fijo sin parpadear. Por primera vez desde que lo conocí, sentí miedo. Se sirvió un whisky y se fue al sofá silbando una canción. El mismo silbido que hacía cuando todo le salía bien. Me quedé parada en la cocina mirando los pedazos del celular en el piso, mezclados con las migajas de la cena que preparé 2 horas antes pensando que esa noche íbamos a celebrar nuestra casa nueva. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en la orilla de la cama escuchando los ronquidos de David al otro lado de la pared, pensando en las manos de mi madre temblando sobre las mías. En la cara de Laura mirándome con lástima desde la puerta de mi propia casa. No lloré. Algo se movió dentro de mí, como cuando una cerradura gira y algo que estaba cerrado se abre para siempre. David acababa de cometer el error más caro de su vida. Y todavía no lo sabía. Salí de casa a las 6 de la mañana sin hacer ruido. David roncaba en el sofá con la botella de whisky vacía en el piso. No le dejé nota. No le dije nada. Encontré una abogada que atendía desde las 7. Me recibió con café y una libreta ya abierta. Cuéntame todo. Desde el principio. Le conté. La panadería que mi madre vendió después de 30 años. El cheque que le entregué a David con las manos temblorosas de emoción. La casa a nombre de Laura. La amenaza. El celular estrellado contra el piso. Ella tomaba notas sin levantar la vista, pero cuando mencioné la amenaza levantó los ojos. Si logramos demostrar que ese dinero era tuyo y no de los dos, David no tiene derecho a un centavo. Pero necesito pruebas del origen. Extractos bancarios. Documentos de la venta, lo que tengas. Y si tu madre tiene algo que demuestre que ese dinero era exclusivamente para ti, lo necesito. Le pregunté cuánto cobraba. Me miró por encima de los lentes y dijo, cuando ganemos, hablamos de eso. He visto muchos casos como el tuyo. Primero ganamos. Salí de su oficina y fui directo al banco. Pedí extractos de los últimos 6 meses de nuestra cuenta conjunta. Me senté en una banca afuera y empecé a revisar. $85,000. Eso era lo que mi madre me había entregado. 30 años detrás de un mostrador. Levantándose a las 5 cada mañana con las manos que ya no podía cerrar del todo por la artritis.
30 años para que David los convirtiera en una casa para su ex. Pero los extractos me mostraron algo peor. El primer cargo que me detuvo fue de 4 meses atrás. Transferencia a Laura Mendoza. $3,000. Concepto. Préstamo familiar. Me quedé mirando esa línea. 4 meses. Mi madre todavía no había cerrado la panadería. Todavía cocinábamos juntas los domingos. David ya estaba robándome y yo ni siquiera lo sabía. Seguí bajando. 5,000 un mes después. 2,015 días después. Las páginas se me resbalaban de las manos mientras sumaba con los ojos nublados. Más de 20,000 transferidos antes de que mi madre firmara la venta. David no esperó a tener los 85,000 para empezar a robarme. Lo venía haciendo desde mucho antes. Cada domingo que yo amasaba pan con mi madre, él transfería nuestro dinero a otra mujer. Volví con la abogada esa misma tarde. Leyó los extractos en silencio marcando cada transferencia con resaltador amarillo. Esto es sistemático. Premeditado. Levantó la vista. Vamos a presentar solicitud de medida cautelar mañana. Congelamiento de cuentas. Prohibición de vender bienes. El juez tiene que ver esto. Por primera vez en día sentí que podía respirar. La audiencia fue 5 días después. Llegué al juzgado con mi abogada a un lado y una carpeta con todo lo que tenía. Extractos. Fechas. Montos. Todo marcado. Todo en orden. David entró con un traje que nunca le había visto y un abogado mayor que cargaba un portafolio grueso. Lo reconocí. Era el licenciado Herrera. El mismo que tenía oficina frente a la plaza, el que todo el pueblo conocía y al que todo el pueblo le debía favores. Pero eso no fue lo que me partió. Lo que me partió fue ver a mi madre entrar detrás de ellos y sentarse en la fila de David. La fiscal presentó las transferencias, los extractos, las fechas. Todo quedó registrado. Mi abogada habló con claridad, mostró los montos, el patrón. Se veía sólido. Se sentía como si por fin alguien estuviera escuchando. Entonces el abogado de David se levantó. Señoría, solicitamos el testimonio de la señora Morales. Llamaron a mi madre al estrado. Se levantó despacio apoyándose en el bastón. Caminó hasta el frente sin mirarme. Señora Morales, ¿quién recibió el cheque de la venta? Los dos. Mi hija y su esposo. ¿Su hija le dio alguna instrucción específica sobre ese dinero? Mi madre negó con la cabeza. No. Ella confió en que David lo manejaría bien. Siempre manejó el dinero de la casa. Mentira. Mentira. Esto es para tu hogar. Mi hija. Para ti. Eso me dijo con las manos temblorosas sobre las mías. Pero ahora estaba diciendo lo contrario frente a un juez. Mi abogada intentó rebatir. Señoría, el origen de esos fondos es una herencia materna. No son gananciales. Son bienes propios de mi clienta. El juez la miró por encima de los lentes. ¿Tiene documentación que acredite el carácter hereditario? ¿Testamento? ¿Constancia notarial? Mi abogada apretó la mandíbula. Todavía no, señoría. Pero las transferencias demuestran. Los fondos provienen de cuenta conjunta en matrimonio bajo sociedad conyugal. Sin documentación que pruebe lo contrario, esto se resuelve en proceso de divorcio. Solicitud rechazada. Golpe de martillo. David me esperaba afuera del juzgado. Me tomó del brazo suavemente, sonriendo para los curiosos que nos miraban. Se acercó a mi oído. Firma el divorcio esta semana y yo sigo pagando las cuotas del préstamo de la cafetería. Si no firmas, cancelo los pagos y el banco ejecuta en 30 días. Tú decides. Me soltó y se fue caminando con su abogado como si nada. ¿Cuotas? ¿Qué préstamo? ¿Qué tenía que ver la cafetería con todo esto? Esa noche llegué a casa destruida. Abrí la puerta esperando el sofá vacío. La botella, los ronquidos. David estaba sentado en la silla frente a la puerta. Esperándome, con rosas rojas en las manos. Amor, sé que estás dolida. Su voz era suave, casi quebrada. Sé que cometí errores, pero podemos arreglarlo. Juntos, como siempre. Me quedé parada con las llaves en la mano. Este no era el David que me amenazó afuera del juzgado hacía 3 horas. Este era otro. El David que conocí hace 6 años. El que me enamoró con promesas que creí de verdad. Se levantó despacio. Me besó la frente. El mismo gesto. Exactamente el mismo del día que le entregué el cheque. Vamos a resolverlo juntos. Dame una oportunidad. Por un segundo le creí. Por un segundo quise creerle. Quise pensar que tal vez había una explicación. Que tal vez yo estaba exagerando. Que tal vez si hablábamos las cosas se podían arreglar. Porque eso es lo que haces cuando llevas 6 años con alguien. Te agarras de cualquier cosa que se parezca al hombre del que te enamoraste. No le respondí. Subí las escaleras. Me encerré en el cuarto. De camino vi algo raro en el detector de humo del pasillo. Una lucecita que no recordaba. ¿Siempre estuvo ahí? Estaba tan cansada que no le di importancia.
Me acosté vestida mirando el techo hasta que amaneció. Al día siguiente abrí la cafetería a las 6 como siempre. Mis 2 empleadas ya estaban preparando todo. Subí a la oficina del segundo piso y revisé el correo del negocio. Entre facturas de proveedores encontré algo que me heló la sangre. Notificación de préstamo aprobado. $40,000 contra garantía hipotecaria. Dirección del inmueble, calle Libertad 247. Calle Libertad 247. La cafetería. Mi cafetería. Lo último que me quedaba de mi madre. Llamé a la abogada con las manos temblando. David sacó un préstamo contra la cafetería. $40,000. Sin decirme nada. Silencio al otro lado. ¿La firma del documento es tuya? Yo nunca firmé nada. Entonces falsificó tu firma. Es fraude documental. Pero probarlo toma tiempo, Carolina. Tiempo que no tenemos. Colgué. Me quedé sentada en el estacionamiento mirando la notificación. Primera cuota vencida. 30 días para regularizar o el banco iniciaría proceso de ejecución. 30 días. Perdí los 85,000. La audiencia rechazada. Mi madre declaró en mi contra sin que yo entienda por qué. Debo 40,000 que nunca pedí con una firma que no es mía. Tengo 30 días antes de perder este lugar y dejar a 2 familias sin trabajo. Me quedé sentada en la cafetería vacía después de que mis empleadas se fueron. En la misma mesa del fondo donde mi madre se sentaba a revisar las cuentas cuando todavía podía trabajar. Pasé los dedos por la madera rayada pensando que tal vez David tenía razón. Que tal vez debía firmar. Aceptar la derrota. Irme con lo puesto y empezar de cero en algún lado donde nadie me conociera. Cerré los ojos. Los abrí. No. No iba a firmar nada. No iba a regalarle lo último que me quedaba de mi madre a un hombre que me robó todo silbando. No sabía cómo. No sabía con qué. Pero David iba a devolverme cada centavo. O iba a pudrirse intentando no hacerlo. 2 días después David llegó a la cafetería. Con Laura. Y los niños. Se sentaron en la mesa del centro como si fuera lo más normal del mundo. David pidió 3 cafés y un jugo sin mirarme a los ojos. Yo tuve que servirles con las manos temblando mientras medio pueblo nos miraba desde las otras mesas. La dueña del negocio sirviéndole café a la mujer que se quedó con su casa. Laura me sonrió cuando le puse la taza. Una sonrisa amable. Casi tierna, como si yo fuera una empleada nueva que todavía no aprendía el oficio. Cuando David fue al baño se levantó y vino al mostrador. Firma el divorcio. Lo dijo bajito, como si me estuviera haciendo un favor. Él me quiere a mí. No hagas esto más difícil de lo que ya es. Se fue suspirando. Como si yo fuera una niña berrinchuda que no entendía las cosas de adultos. Cuando se fueron recogí las mesas. Los platos. Las tazas. Me detuve con las 2 tazas de jugo de los niños en las manos. Las miré un momento. Piel clara. Ojos claros. Pelo rubio. David es moreno. Pelo negro. Ojos cafés oscuros. Algo me hizo guardarlas. Las lavé por fuera con cuidado de no tocar el borde donde habían bebido. Las sequé y las metí en una bolsa de plástico debajo del mostrador. No sé por qué lo hice. Todavía no sabía para qué. Solo sentí que tenía que hacerlo. Esa tarde fui a buscar a mi madre. Toqué la puerta. Nada. Pegué el oído a la madera. Llamé a su celular. Lo escuché sonar del otro lado. Nadie contestó. Volví al día siguiente. Nada. Al tercer día dejé de tocar. El jueves fui al mercado. Estaba eligiendo fruta cuando alguien me tomó del brazo por detrás. Me volteé asustada. Una anciana con gorra vieja, lentes oscuros demasiado grandes y ropa que no era suya. Me jaló hacia el pasillo del fondo sin mirarme. Me tardé 2 segundos en reconocerla. Mamá, cállate. No digas mi nombre. Me arrastró hasta la sección de limpieza donde no había nadie. Se recargó contra los estantes respirando agitada. Le temblaban las rodillas. Por eso declaré en tu contra. Su voz era un hilo. Me obligó. ¿Qué? Me dijo que si no declaraba a su favor, a ti te iba a pasar un accidente. Se le quebró la voz. Y siempre sabe dónde estás. Carolina. Siempre. No sé cómo, pero lo sabe. Intenté agarrarla del brazo. Se soltó. No me busques. Si descubre que te hablé, no sé qué nos pueda pasar a ninguna de las dos. Se fue por el pasillo sin mirar atrás. La vi desaparecer entre la gente con esa gorra ridícula y los hombros hundidos. Mi madre. La mujer que amasó pan 30 años para darme una vida. Disfrazada como una fugitiva en su propio pueblo. Siempre sabe dónde estás. Esa frase me quedó rebotando todo el camino de vuelta. No me seguía. No estaba conmigo todo el tiempo. Entonces, ¿cómo sabía exactamente dónde encontrarme? Llegué al estacionamiento y me detuve. Miré el auto. Empecé a buscar. Guantera. Bajo los tapetes. Metí la mano bajo el asiento del copiloto y mis dedos tocaron algo pegado con cinta. Lo arranqué despacio. Rastreador GPS.
Luz LED parpadeando en la oscuridad como un ojo que nunca se cerraba. Por eso sabía cuando fui al banco, cuando fui con la abogada, cuando visité a mi madre. Cada movimiento mío en la pantalla de su celular. Quise hacerlo pedazos. Pero si lo quitaba iba a saber que lo encontré. Le tomé fotos desde todos los ángulos y lo pegué exactamente donde estaba. Llegué al departamento pensando en lo que dijo mi madre. Si tiene el auto vigilado, ¿qué más tiene? Empecé a revisar con la linterna del celular. Cuadros, libreros, plantas, el detector de humo del pasillo, la lucecita. Subí una silla. Enfoqué la luz. Algo brilló detrás de la rejilla. Una lente. Revisé la cocina. Otra. El baño. El cuarto. 2 más. 5 cámaras escondidas en mi propia casa. David me había estado viendo todo este tiempo. Cada llamada a la abogada. Cada noche llorando. Cada momento que creí privado. Las náuseas me subieron de golpe. Pero no las arranqué. Les tomé fotos. Documenté cada ubicación y las dejé exactamente donde estaban. Esa noche cenamos juntos como si nada. David me preguntó cómo me fue. Le dije que bien, que estaba cansada, que iba a pensar lo del divorcio con más calma. Sabía que ibas a entrar en razón. Comimos en silencio mientras yo sabía que me estaba viendo por 4 ángulos al mismo tiempo y él no sabía que yo lo sabía. 2 noches después salí a caminar. Necesitaba pensar. Terminé manejando sin rumbo hasta que vi la calle. Mi calle. La casa que compré con el dinero de mi madre. Me estacioné en la esquina con las luces apagadas. David bajó de su carro con bolsas de supermercado. Laura abrió la puerta. Se besaron. Los niños corrieron a abrazarlo. Luz cálida por las ventanas. Risas adentro. Música suave. Una familia cenando en mi casa con mi dinero como si fuera lo más normal del mundo. Me quedé en el carro sin poder moverme. Las llaves en la mano. Mirando. Y algo se quebró. No de tristeza. De algo más frío. Más claro. Miré a los niños a través del vidrio. Pelo rubio. Ojos claros. David moreno. Pelo negro. Ojos oscuros. Laura me dio 2 hijos. ¿Se los dio? ¿O Laura simplemente tiene 2 hijos que no se parecen en nada a David? Si David no puede tener hijos. Si nunca pudo. Si por eso se negó a hacerse un solo estudio en 6 años mientras yo me sometía a todo lo que los doctores me pedían. Entonces todo lo que me dijo. Todo lo que le dijo al juez. Todo lo que usó para justificar robarme era mentira. Apreté el volante hasta que me dolieron los nudillos. A la mañana siguiente David me estaba esperando en la cocina. Cara seria. Brazos cruzados. ¿Dónde fuiste ayer? A caminar. Necesitaba aire. Saliste en taxi el martes. Me miró fijo. ¿Por qué tomaste taxi si tienes carro? El GPS. Vio que el carro no se movió pero yo no estaba en casa. Fui a comprar unas cosas para la cafetería. El carro tenía un ruido raro. No me creyó. Lo vi en sus ojos. Se acercó un paso. Si me entero de que estás hablando con abogados otra vez, Carolina, no va a terminar bien. Esa noche llegó borracho. Yo estaba en la cocina lavando los platos. Escuché sus pasos rápidos detrás de mí. Me giró del brazo. Me empujó contra la pared. El vaso de té explotó en el piso. Tú no me vas a decir qué hacer. Su mano en mi pecho. Su cara roja. Su aliento a whisky. Los pedazos de vidrio alrededor de mis pies descalzos. Y la cámara del detector de humo grabando todo desde arriba. No me moví. Lo miré fijo hasta que se alejó maldiciendo. Gracias, David. Acabas de grabar tu propia sentencia. Al día siguiente cambió las contraseñas del banco. Ya no pude entrar a la cuenta. También cambió la clave del wifi. Me estaba cerrando cada puerta, una por una, sin saber que yo ya había salido por otra. Salí en taxi. El técnico de seguridad tardó 3 minutos en acceder a las cámaras. David nunca cambió la contraseña de fábrica. Ahora yo veía exactamente lo mismo que él. Me encerré en el baño de la cafetería con la laptop y la llave del agua abierta para disimular ruido. Abrí el archivo de grabaciones. David solo en la sala, hablando por teléfono. La idiota no sabe de las cámaras. En cuanto firme me quedo con la cafetería. Si no firma, el banco ejecuta y yo la compro en el remate. De cualquier forma gano. Seguí bajando. David con su abogado en mi sofá, riéndose. Si seguimos presionándola con el préstamo, colapsa. Esa vieja se va a quedar sin nada. El abogado se carcajeó como si fuera el chiste más gracioso del mundo. Más abajo. David con Laura prometiéndole que pronto vivirían juntos, como familia de verdad. Se besaron. Laura se fue. David agarró el teléfono. Otra voz. Otra mujer. ¿Sigues libre el jueves? Laura tampoco sabía que había otra. Guardé cada video en 3 memorias USB. Una para la abogada. Una para mí. Una escondida en casa de una amiga donde David nunca iba a encontrarla.
Después fui al baño y saqué el cepillo de dientes de David. Lo metí en una bolsa de plástico junto con las tazas de los niños que guardé en la cafetería. En casa de mi madre, que seguía vacía, entré con la llave de repuesto. Todo igual. El pollo seco en la estufa. El café manchado en la mesa. Busqué en su closet. En la caja de documentos viejos donde guardaba las fotos amarillas y las recetas de pan escritas a mano. Debajo de todo encontré un sobre de notaría. Con el nombre de mi madre y el mío. Lo abrí. Lo leí 2 veces. Me senté en su cama con el papel en las manos. Olía a ella. A harina y a café de olla. Pensé en lo que debió haber sentido el día que fue a esa notaría sola, con el bastón y la artritis, para firmar un papel que yo nunca iba a necesitar si mi esposo fuera un hombre decente. También pedí mis propios estudios de fertilidad. Si David no podía tener hijos, ¿y yo? 6 años me dijo que el problema era mío. Necesitaba saber la verdad. 2 bombas en camino. Y David sin enterarse de ninguna. Los días siguientes fueron los más largos de mi vida. Iba a la cafetería, sonreía a los clientes, volvía a casa y cenaba con David como si nada. Él me vigilaba por las cámaras. Yo lo vigilaba por las mismas cámaras. Los 2 actuando. Los 2 esperando que el otro cometiera un error. Una semana después fui a ver a mi madre. La puerta de su casa estaba entreabierta. Empujé despacio. El pollo seguía en la estufa. Frío. Su café a medias en la mesa. La televisión encendida. Su cartera en el perchero. Su celular sobre el mármol. Mi madre no salía a ningún lado sin su celular. Nunca. Se me heló la sangre. Llamé a 2 vecinas. Nadie la había visto. Llamé a la policía. Me dijeron que tenían que pasar 24 horas. Que probablemente había salido. Que no me preocupara. Estaba parada en la cocina con su celular en una mano y el mío en la otra cuando la pantalla vibró. Videollamada. Número de David. Contesté. Mi madre apareció en la pantalla. Sentada en una silla que no reconocí. En un cuarto que no reconocí, con los ojos hinchados y las manos apretadas en el regazo. Hola, Carolina. La voz de David desde fuera del encuadre. Tranquila. Casi amable. Tu mamá está bien. Solo está descansando un rato fuera de casa. Mi madre no habló. Solo me miró. Cuando firmes los papeles del divorcio, ella vuelve a casa ese mismo día. Así de simple. Cortó. Me quedé parada con los 2 celulares en las manos. El pollo frío. El café a medias. La televisión encendida para nadie. David acababa de cruzar la última línea. Ya no era fraude. Ya no era amenaza. Esto era secuestro. Y yo tenía todo grabado. Esa misma tarde llegaron los resultados del laboratorio. Me senté en una banca del parque y abrí el sobre con las manos temblando. Leí el papel 2 veces. Lo doblé despacio. Lo guardé en la bolsa. Me quedé sentada mirando a los niños que jugaban en los columpios frente a mí. Niños que se parecían a sus padres. Niños que tenían los ojos de alguien. Sonreí. Llegué a la oficina de mi abogada y vacié todo sobre su escritorio. Las 3 memorias USB. Las capturas de las amenazas. Las fotos del GPS. Los extractos bancarios. El video de mi madre secuestrada. El sobre de la notaría. El resultado del laboratorio. Se quitó los lentes. Leyó cada cosa en silencio. Cuando terminó me miró con una expresión que no le había visto antes. Carolina, esto no es un divorcio. Esto es causa penal. ¿Cuánto necesitas? 48 horas. Y necesito que hagas algo muy difícil. ¿Qué? Que vuelvas a esa casa y le hagas creer que ganó. Fui a ver a David esa tarde. Me senté frente a él con los hombros caídos y la voz más cansada que pude fabricar. Está bien. Firmo. No puedo más. Se quedó callado unos segundos. Después sonrió. Se levantó y me abrazó. Me besó la frente. El mismo gesto exacto del día que le entregué el cheque. Del día de las flores. Siempre el mismo gesto para callar a la misma tonta. Sabía que ibas a entrar en razón. Amor. Solo quiero que sea con dignidad. Frente a todos. Que el pueblo vea que terminamos bien. David se iluminó. Una fiesta. En la casa. Invitamos a todos. Nuevos comienzos. La casa comprada con el dinero de mi madre. La fiesta para celebrar que me robó todo. Organizada por él mismo. Como tú digas. Esa noche me quedé en la cafetería a oscuras mirando la foto de mi madre en la pared. La tomé hace 2 años, cuando todavía sonreía sin que le doliera. No sabía dónde estaba. No sabía si la policía iba a encontrarla a tiempo. No sabía si lo que tenía era suficiente para destruir a David o si él iba a encontrar la forma de salirse como siempre. Solo sabía que en 2 días iba a entrar a esa fiesta. Sola. A enfrentar al hombre que me robó todo. Que amenazó a mi madre, que me espió en mi propia casa, que me llamó estéril durante 6 años. Y que si algo salía mal, iba a perder la cafetería, a mi madre y probablemente algo peor.
Apagué las luces. Cerré la puerta. Caminé a casa en la oscuridad. No dormí. Llegué a la fiesta 15 minutos tarde. A propósito, quería que todos estuvieran adentro cuando entrara. Desde el carro vi el BMW de David estacionado frente a la casa. Mi casa. La que compré con el dinero de mi madre. Había un banner colgado sobre la puerta que decía, Nuevos comienzos, con letras doradas. Globos blancos. Música suave. 50 personas adentro celebrando que un hombre me robó todo y salió impune. Mi abogada me esperaba en la esquina con su maletín. ¿Lista? No sé. Era la verdad. No sabía si lo que tenía era suficiente. No sabía si mi madre estaba bien. No sabía si esto iba a funcionar o si David iba a encontrar la forma de destruirme una vez más. Ellos. 2 cuadras atrás. Esperando mi llamada. Pero Carolina, necesito que entiendas algo. Si él reacciona mal ahí adentro. Si se pone violento, sales. No importa el plan. Sales. Asentí. Agarré la carpeta. Respiré. Entré sola. Sin maquillaje. Vestido simple. Un teléfono en el bolsillo con suficiente batería para destruir una vida entera. O para ver cómo me destruían a mí. David me vio desde el fondo y levantó su copa. Caminó hacia mí con Laura colgada de su brazo, los dos sonriendo como si estuvieran posando para una foto familiar. Carolina, qué bueno que viniste. Me besó la mejilla frente a todos. Ven, siéntate. Estás en tu casa. En mi casa. Sí, literalmente. Me sentó en la mesa del comedor. Papeles sobre la mesa. Una pluma elegante. 2 copas de champán. Todo preparado para que yo firmara mi derrota frente a todos. David tomó el micrófono. Medio pueblo se calló para escucharlo. Gracias a todos por venir. Esta noche Carolina y yo vamos a cerrar un capítulo de nuestras vidas con respeto y madurez. Me miró con esa sonrisa ensayada. Sé que ha sido difícil para ambos. Pero a veces el amor no alcanza. Carolina, ¿quieres decir unas palabras? Me pasó el micrófono. Me levanté despacio. Miré las caras. Las mismas que me evitaban en el mercado. Las mismas que murmuraban a mis espaldas que la pobre Carolina no podía darle hijos a su marido. Gracias por venir. Hablé bajito. A propósito. David tiene razón. Hay que saber cuándo dejar ir. Aplausos. David radiante. Me senté. Agarré la pluma. La puse sobre el primer papel. Mi mano se detuvo sobre la línea de la firma. Antes de firmar tengo una pregunta. David sonrió. Paciente. Como si estuviera lidiando con una niña caprichosa. Dime, amor. Esta casa. ¿Cuánto costó? 85,000. Ya lo sabes. ¿Y ese dinero? ¿De dónde salió? Se rió. Miró a los invitados como diciendo, ven lo que tengo que aguantar. Del dinero de la panadería que vendimos juntos. ¿Dinero conyugal? Carolina. El juez ya lo dejó claro. El juez se equivocó. El silencio fue inmediato. David dejó de sonreír. ¿Perdón? Saqué un papel de la carpeta. El sobre de la notaría que encontré en la caja de documentos de mi madre. Lo puse en la mesa. Este es el testamento de mi madre. Registrado 3 años antes en notaría pública. Herencia directa a mi nombre. No dinero conyugal. Bien propio. Lo empujé hacia él. Nunca fue tuyo, David. Legalmente, nunca fue tuyo. David agarró el papel. Lo leyó. Levantó la vista con esa expresión de, yo tengo el control, todavía intacta. Esto es un tecnicismo. El dinero entró a cuenta conjunta. Lo manejamos juntos. Señaló a los invitados. Todos saben que yo siempre me encargué del dinero de la casa. Carolina nunca se metió en esas cosas. ¿Verdad? Cabezas asintiendo. Murmullos de aprobación. David recuperando terreno. Claro que te encargaste del dinero. Saqué mi teléfono. Por eso tengo esto. Le di play. La voz de David llenó la sala. La idiota no sabe de las cámaras. En cuanto firme me quedo con la cafetería. Si no firma, el banco ejecuta y yo la compro en el remate. De cualquier forma gano. El silencio esta vez fue diferente. Pesado. Incómodo. Alguien dejó su copa sobre una mesa. Alguien más se movió en su silla. David se puso blanco pero se recuperó rápido. Demasiado rápido. Esa grabación está fuera de contexto. Estaba frustrado. Tomé de más. Puse la segunda grabación. David con su abogado en mi sofá. Si seguimos presionándola con el préstamo, colapsa. Esa vieja se va a quedar sin nada. El abogado carcajeándose. El abogado real. El licenciado Herrera, el del traje caro que estaba junto a la puerta, dejó su copa sobre la mesa. No dijo nada. Caminó hacia la salida. Espera. David se giró hacia él. Tú trabajas para mí. La puerta se cerró. David respiró hondo. Cerró los ojos.
Cuando los abrió había cambiado de táctica. Está bien. Su voz era tranquila ahora. Razonable. Cometí errores. Lo admito. Dije cosas horribles cuando estaba enojado. Me miró directamente. Pero esas grabaciones son ilegales, Carolina. Las hiciste sin mi consentimiento. No valen nada en ningún juzgado. Algunos asintieron otra vez. David volviendo a ganar terreno. El murmullo cambió. Una voz del fondo. Tiene razón. Eso no se puede hacer. Otra. Pobre hombre, lo estaban grabando en su propia casa. Por un segundo sentí que se me iba de las manos. Puse la factura sobre la mesa. Las cámaras las compraste tú. Tu tarjeta de crédito. Tu nombre. Tu firma. 5 cámaras instaladas en nuestro departamento para vigilarme durante meses sin que yo lo supiera. Saqué las fotos. Una por una. Cocina. Sala. Cuarto. Baño. Las puse sobre la mesa. ¿Seguridad? ¿En el baño? La vecina de mi madre habló desde el fondo. ¿Le estabas espiando? David levantó las manos. Vivimos en un barrio peligroso. Era por seguridad. En el baño. David. Los murmullos cambiaron de dirección. David cambió de estrategia otra vez. Se giró hacia mí con los ojos vidriosos. Actor consumado. Carolina. Sé que te lastimé, pero yo trabajé duro por ese dinero también. 6 años mantuve esa cafetería a flote cuando tú no podías manejarla sola. Yo llevaba las cuentas. Yo negociaba con proveedores. Yo hacía las declaraciones. Se giró hacia los invitados. Trabajé 6 años construyendo ese negocio con ella. Ahora que nos separamos, ¿no merezco algo? Nada. Más cabezas asintiendo. David era bueno. Muy bueno. Vi la duda en las caras de la gente. El hombre trabajador al que su esposa le estaba armando un circo. Tienes razón. Mereces algo. Su cara se iluminó. Creyó que había ganado. Mereces esto. Saqué los extractos bancarios. Las transferencias a Laura. Todas. Marcadas con resaltador amarillo. $20,000 transferidos a tu ex esposa en 6 meses. Mucho antes de que mi madre vendiera la panadería. Mientras yo trabajaba 12 horas al día en la cafetería, tú le transferías mi dinero a ella. Cada mes. Como un relojito. David abrió la boca. La cerró. Eso fue. Fueron préstamos. Laura estaba pasando un momento difícil. Laura se levantó de su silla. Despacio. ¿Préstamos? David volteó. Amor, no ahora. ¿Préstamos? Su voz subió. Me dijiste que ese dinero era tuyo. Que lo habías ganado tú. Que era para nosotros. Para nuestra familia. Laura, por favor. Me dijiste que Carolina era una loca que te estaba arruinando. Que necesitabas ayudarme a mí porque ella no te dejaba un centavo. David levantó las manos. Todos están malinterpretando. ¿Dónde está mi madre, David? Se quedó callado. Por primera vez desde que empezó esto. Lo vi calcular su respuesta. Tu madre está bien. Hablé con ella hace unos días. Está en su casa. No contesta el teléfono desde hace una semana. Su celular está sobre la mesa de su cocina. Su cartera sigue en el perchero. No sé qué quieres que te diga. Quiero que me digas dónde la tienes. ¿Dónde la tengo? Se rió. Una risa hueca. Ahora sí te volviste loca. Última oportunidad. ¿Dónde está mi madre? No tengo idea. Me miró con esa sonrisa de suficiencia. Pero si le pasó algo, es tu culpa por armar este show en lugar de firmar como te pedí. David sacó su celular. Marcó un número. Me miró mientras esperaba. Hola. Sí, ya sé que estás ocupado. Solo quería confirmar que todo sigue en orden. Pausa. Perfecto. Gracias. Colgó. Me miró directo. ¿Sabes de lo que soy capaz, Carolina? El salón completo en silencio. Todos mirándome. Esperando que colapsara. David cruzado de brazos. Sonrisa de cuando sabe que ganó. Firma los papeles. Y esto se acaba. Miré los papeles. La pluma. Las caras de la gente mirándome como si yo fuera la culpable de todo esto. La sonrisa de David. Pensé en mi madre. En su cara en esa videollamada. En sus ojos hinchados. En que no sabía si estaba bien. En que tal vez David tenía razón. En que tal vez debía firmar, aceptar la derrota y al menos recuperarla con vida. Bajé la mano hacia la pluma. La rocé con los dedos. David se inclinó hacia adelante. Esperando. El salón entero conteniendo la respiración. Cerré los ojos. La puerta se abrió. 2 oficiales entraron. David los miró de reojo. 2 uniformados. No les dio importancia. Entonces vio quién venía detrás de ellos. Apoyándose en su bastón. Mi madre. Se puso blanco como papel. Mi madre caminó despacio hasta quedar frente a él.
Lo miró desde abajo con esos ojos que habían visto 40 años de mañanas empezando a las 5. No parpadeó. ¿De qué eres capaz, David? Señora Morales. Su voz era un hilo. Usted sabe que yo nunca. ¿Nunca qué? Levantó las manos deformadas por la artritis. Las puso frente a su cara. ¿Nunca me sacaste de mi casa a rastras? ¿Nunca me tuviste 3 días sin poder hablar con mi hija? ¿Nunca me amenazaste con hacerle daño si yo abría la boca? Usted malinterpretó. 40 años amasé pan con estas manos. Se las puso frente a la cara. 40 años para darle un futuro a mi hija. Y tú se lo robaste. Don Roberto, el panadero que conocía a mi madre desde hacía 30 años, se levantó de su silla. Hijo de tu puta madre. Lo dijo despacio, con la voz temblando de rabia. David miró hacia la puerta trasera. Dio un paso. 2. Los oficiales se movieron antes que él. Uno se paró frente a la salida con los brazos cruzados. David se detuvo. Miró hacia la puerta principal. El otro oficial ya estaba ahí. No había salida. Se giró hacia mí. Desesperado. Carolina, por favor. Todavía podemos arreglar esto. Repartimos todo. 50-50. Todos ganamos. ¿Todos ganamos? ¿Cómo ganaste tú cuando me dijiste durante 6 años que era estéril? Eso fue. Yo estaba frustrado. No estabas frustrado. Estabas mintiendo. Lo miré fijo. Pero al menos tienes a tus hijos. No. Laura te dio 2 hijos. Aunque yo no pude darte ninguno. Se enderezó un poco, agarrándose de lo último que le quedaba. Exacto. Yo tengo hijos. Tú nunca vas a tener uno. Estás defectuosa. No sirves ni para eso. ¿Estás seguro que son tuyos? Se quedó callado. ¿Qué? Los niños. ¿Estás seguro que son tuyos? Claro que son míos. ¿De quién más van a ser? No sé. Es que no se parecen a ti. Me encogí de hombros. Piel clara. Ojos claros. Pelo rubio. Tú eres moreno. Pelo negro. Ojos cafés. La genética es complicada. No sabes de lo que hablas. Tienes razón. Por eso pedí una prueba de ADN. Silencio. ¿Qué hiciste qué? Saqué el sobre que leí en la banca del parque. El que me hizo sonreír. Se lo extendí. Ábrelo. Esto es una mentira. Una puta mentira. Ábrelo. Lo tomó con las manos temblando. Lo abrió. Sacó el papel. Leyó. Vi cómo se le fue el color de la cara. Lo vi en sus ojos. La respuesta antes de terminar de leer. No. Exclusión de paternidad. Probabilidad 0. Hice una pausa. En los dos, David. Ninguno es tuyo. Se giró hacia Laura. Ella estaba parada con los puños apretados mirando al piso. Laura. Su voz era un susurro roto. Dime que son míos. Ella no respondió. Laura. Dime que son míos. No puedo. Se le quebró la voz. No lo sé. ¿Qué no lo sabes? Tú y yo no éramos exclusivos cuando me embaracé del primero. Lo sabes. Laura agarró su bolso. Caminó hacia la puerta. Se detuvo en el umbral sin voltear. No lo son. Y en el fondo siempre lo supiste. Por eso nunca quisiste hacerte la prueba. La puerta se cerró. David se quedó parado en medio de la sala. Respirando rápido. Las manos temblando. 50 personas mirándolo. Se giró hacia mí. Despacio. Esto es tu culpa. Todo esto es tu culpa. No. Esto es tu culpa. Tú me robaste. Tú amenazaste a mi madre. Tú instalaste las cámaras. Tú sacaste el préstamo. Tú falsificaste mi firma. Tú hiciste todo. Porque tú no podías darme lo que necesitaba. Yo no podía. Asentí. Porque el problema nunca fui yo. David. Fuiste tú. Siempre fuiste tú. Intentó caminar hacia la puerta trasera. Uno de los oficiales habló por radio. 30 segundos después, las luces rojas y azules entraron por las ventanas. David Ruiz Martínez se detuvo con la mano en la manija. Orden de arresto por fraude patrimonial, falsificación de firma, vigilancia ilegal, violencia doméstica y privación ilegal de la libertad. Le pusieron las esposas frente a todos. Frente a la casa que compró con el dinero de mi madre. Bajo el banner de Nuevos Comienzos, que él mismo colgó esa mañana. Me acerqué. Lo suficiente para que solo él escuchara. ¿Quién te va a creer ahora, David? Se lo llevaron. Alcancé a escucharlo gritar desde la patrulla. Mis hijos. Son mis hijos. No lo eran. Y en el fondo. Siempre lo supo. Mi madre me esperaba afuera, apoyada en su bastón. No dijo nada cuando me acerqué. Solo abrió los brazos. Me agarré de ella como no lo hacía desde que era niña. Sentí sus manos deformadas apretándome la espalda con toda la fuerza que le quedaba. Olía a pan.
Después de 40 años, después de la artritis y todo lo que David le hizo, mi madre todavía olía a pan. No sé cuánto tiempo nos quedamos así. Solo sé que en algún momento dejé de temblar y ella también. Vámonos a casa, mi hija. Sí, mamá. Vámonos a casa. Caminamos hacia el carro. Antes de subir me detuve. Miré hacia atrás una última vez. La casa. Los globos desinflándose. El banner dorado. Y silbé. Bajito. La misma canción que David silbaba cuando todo le salía bien. Pero ahora era mía. 10 meses después. La cafetería reabrió con pintura nueva sobre las paredes que David quiso tasar. El juez anuló el préstamo por firma falsificada. El lugar es mío. Solo mío. Las mañanas huelen a café recién hecho y a pan que mi madre amasa en la cocina trasera. No porque tenga que venderlo, sino porque le gusta hacerlo. La casa volvió a mi nombre como restitución. No vivo ahí. La vendí el mismo mes que me la devolvieron. No quería dormir donde Laura colgó fotos de otra vida. Compré un departamento pequeño cerca de la cafetería. Mi madre duerme en el cuarto de al lado. El bastón ya no está contra la pared de una casa vacía. Está junto a la puerta de su hija. David fue sentenciado a 6 años. Fraude agravado, falsificación de firma, violencia doméstica, privación ilegal de la libertad. Su abogado lo abandonó la noche de la fiesta. El defensor de oficio no pudo hacer mucho con las grabaciones. El GPS, el video del secuestro y 50 testigos. Intentó apelar 2 veces. Ambas rechazadas. Laura desapareció del pueblo con los niños una semana después del arresto. La otra mujer, la de los jueves, desapareció en cuanto vio las patrullas. Nunca supe su nombre. Tampoco me importó. Hace 3 meses fui al doctor. Los resultados de los estudios que pedí cuando todo esto empezó habían quedado olvidados en un cajón de la cafetería. Los recogí con las manos temblando. Abrí el sobre sentada en la misma mesa donde mi madre se sentaba a revisar las cuentas. No se detectan problemas de fertilidad. Me quedé mirando ese papel hasta que se me nubló la vista. No de tristeza. De rabia. 6 años destrozándome el cuerpo con tratamientos. 6 años creyendo que estaba rota. 6 años soportando la lástima del pueblo entero. Por un hombre que sabía que él era el que no podía y prefirió destruirme a mí antes de admitirlo. Algunas mañanas me despierto y escucho ruidos en la cocina. Mi madre amasando pan con esas manos deformadas que todavía saben hacer lo que hicieron 40 años. La quimio terminó hace 2 meses. Los doctores dicen que está respondiendo bien. Ella dice que el pan la cura más que cualquier medicina. No hablamos mucho mientras trabajamos. No hace falta. A veces me mira y me dice, estoy orgullosa de ti, mi hija, y tengo que voltear para que no me vea llorar. La semana pasada llegó una carta de David. Reconocí el sello de la prisión. La dejé sobre la mesa sin abrirla. Mi madre la vio. ¿Qué dice? No sé. Puse una charola de pan recién horneado encima del sobre. Y no me importa. Mi madre sonrió. Se puso el delantal. Empezó a preparar la masa del día siguiente. Me puse el mío. Amasamos juntas en silencio mientras el olor a pan llenaba el local. El mismo olor que sentí cuando la abracé la noche que se llevaron a David. A veces la gente me pregunta si fui demasiado lejos. Si debí tener misericordia. David me robó la herencia de mi madre. Me llamó estéril durante 6 años sabiendo que él era el que no podía. Secuestró a una mujer enferma para obligarme a firmar. Me espió en mi propia casa. Falsificó mi firma para quitarme lo último que me quedaba. Yo solo junté las pruebas y dejé que la verdad hiciera su trabajo. ¿Fue justicia o fue venganza? Solo sé que mi madre está amasando pan en mi cocina a las 5 de la mañana, con sus manos. Como siempre. Y que por primera vez en años, las dos dormimos sin miedo. Eso, para mí, es suficiente.